¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Jesús Marreros. El día de hoy vamos a ver el tema de infecciones de transmisión sexual. En primer lugar, la mejor forma de poder repasar este tema es clasificar según el síndrome clínico, ¿no? Vamos a ver que hay varios síndromes, los cuales permiten una mejor forma de estudio, ¿no? El paciente debe recibir tratamiento para todas las causas principales del síndrome. Generalmente estos gérmenes nunca vienen solos, vienen en conjunto o agrupados. Entonces, por ello que es mejor tener una guía diagnóstica y terapéutica de este tipo de pacientes. ¿Qué síndromes vamos a encontrar? Vamos a encontrar un síndrome de úlcera genital, un síndrome de flujo uretral, un síndrome de flujo vaginal, un síndrome de bubón inguinal y un síndrome de dolor abdominal bajo. En el síndrome de úlcera genital, esta ha sido una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las patologías que me ocasionan úlcera genital? Entonces, tienen el chancroide, tienen la infección por el virus del herpes simple, tiene el granuloma inguinal, el linfogranuloma venéreo y la sífilis. Vamos con el chancroide. ¿Ya? En primer lugar hay unas mnemotecnias que ustedes deben de saber. Toda aquella patología que tenga la palabra granuloma tiene un periodo de incubación largo. Toda paciente con un periodo de incubación largo tiene un tratamiento largo. Paciente con periodo de incubación corto tiene un tratamiento corto. Entonces, el chancroide es causada por el Haemophilus ducreyi, un bacilo gram negativo, aerobio facultativo. Tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días, no es un periodo de incubación corto. Si estamos hablando de un periodo de incubación corto, por lo tanto, como ustedes pueden ver, el tratamiento va a ser corto. ¿Dónde se localiza? ¿No? En la horquilla, el vestíbulo, clítoris, ¿no? Y pues tiende a ser una pápula eritematosa, luego pústula, ¿no? Se caracteriza por un olor fétido. Su diagnóstico diferencial va a ser con el chancro. Entonces, el chancro, ¿de quién viene? Del treponema pálido, un chancro sifilítico, ¿no? El chancro sifilítico tiende a ser único. Entonces, si hacemos nosotros una comparación, ¿ya? Hacemos una comparación, entonces, vamos a ver de que el chancro, ¿no? El chancro sifilítico, tiene la característica que es único, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que entre los dos, pues, hay una diferencia de que el sifilítico es único, el otro es múltiple. El sifilítico no tiende a tener mal olor, el otro sí, ¿no? Y pues, los bordes después del chancro sifilítico son bien regulares, indurados, en cambio en el otro no. El diagnóstico definitivo va a ser por medio del cultivo del Haemophilus ducreyi, ¿no? Y el tratamiento, como les dije, en periodo de incubación corto, el tratamiento es corto, va a ser con acitromicina 1 gramo, ¿no? El de elección. Podemos usar también ceftriaxona de 250 intramuscular, ciprofloxacino de 500 cada 12 horas por 3 días, eritromicina, ¿no? Es un periodo un poco más largo. El tratamiento siempre de elección es aquel que se da en menor cantidad de dosis para que garantice una mayor cantidad de cumplimiento y con el mismo potencial de acción. El seguimiento se hace de 3 a 7 días ante la posibilidad de coexistencia con otra patología. La infección por el virus del herpes simple, ¿no? El agente etiológico es el herpes virus tipo 2, ¿no? El periodo de incubación de 2 a 12 días, un tiempo promedio, ¿no? Lo típico son las vesículas superficiales claras, ¿no? Dolorosas, y se asocia disuria. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta acá. El caso clínico típico de una paciente por herpes es aquella paciente que tiene una disuria intensa con urocultivos negativos. Se piensa que puede ser una ITU porque generalmente estas mujeres no se dejan examinar, ¿sí? Por el temor, bueno, por lo que ya saben de que es una ITS, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de tratamiento. Cuando es un primer episodio, cuando es un herpes genital recurrente, o cuando es pues una terapia episódica de herpes genital recurrente, o si no una terapia supresiva, ¿no? Así como si hay infecciones, si hemos repasado lo que es infecciones urinarias en el embarazo, entonces ven que hay una terapia supresiva y hay una terapia episódica, ¿no? En este caso viene a ser lo mismo, ¿no? En caso de tratamiento, ¿no? Miren, si se dan cuenta, el periodo de un primer episodio es de 7 a 10 días, ¿no? El de elección es el aciclovir porque puede ser usado tanto en gestantes como en no gestantes sin ninguna complicación. De 400 cada 8 por 7 a 10 días, ¿no? Y en caso de herpes recurrente es 2 veces al día, ¿sí? En caso de una terapia episódica es por 5 días, ya no es por 7 a 10 días. Y luego pasan ustedes a la terapia supresora. La terapia supresora generalmente tiende a darse por un promedio de un año, ¿ya? Luego viene
el granuloma inguinal. El granuloma inguinal, el agente es Calimantobacterium granulomatis. Tiene la palabra granuloma, pero tiene el nombre más largo. Es un intracelular gram negativo. Literalmente es poco contagiosa, ¿no? Entonces va a requerir de múltiples contactos, ¿no? Tiene un periodo de incubación prolongado. Como les dije, un periodo de incubación prolongado, el tratamiento va a ser prolongado. Te da nódulos inflamatorios, ¿no? Que degeneran en úlceras sangrantes. Miren, como pueden ver acá en la diapositiva, ¿no? En la imagen. Entonces, el diagnóstico va a ser por la presencia de cuerpos de Donovan, ¿no? Es la típica donovanosis. Y su tratamiento va a ser por 3 semanas, ¿sí? Doxiciclina de 200 cada 100. O si no, acitromicina de 1 gramo semanal, como se menciona, ¿no? En el esquema de tratamiento, ¿no? Igual por 3 semanas. Pueden usar cipro también o eritromicina en las dosis que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Sin embargo, como les digo, el de elección siempre puede ser la acitromicina o si no la doxiciclina. De elección en este caso sería la citro, ¿por qué? Porque es solamente la aplicación de 1 solo gramo semanal, ¿no? O sea, no necesitan mayor dosis y garantizo eso el cumplimiento. Luego tienen el linfogranuloma venéreo, la gente que es la Chlamydia trachomatis. Tiene un periodo de incubación promedio hasta 2 semanas, también ligeramente prolongado, ¿no? Tiene 3 etapas de vesículas o pápulas pequeñas, ¿no? Linfadenopatía inguinal, el signo del surco, ¿no? Úlceras rectales, ¿no? El síndrome anogénito rectal que te puede dar fístulas, ¿no? Y por ende lesiones perianales, como se puede ver en la imagen. Sin embargo, esta patología es muy poco frecuente, ¿no? Es más probable pues que una mujer le dé pues una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Antes de que le dé pues un linfogranuloma venéreo, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso y pues que también necesita múltiples contactos, tal como el granuloma inguinal. Luego, ¿qué tienen? A la sífilis, ¿sí? La sífilis pues tiene una infección primaria, una secundaria y una terciaria. Eso creo que ustedes lo saben mejor que yo por el tema de medicina interna. Entonces, la infección primaria dura un promedio de 10 días a 6 semanas, ¿no? Puede ser por medio de la úlcera, el típico chancro duro, ¿no? La infección secundaria, pues que se da 6 meses después, ¿no? Que te da rash, lesiones mucocutáneas, linfadenopatía. Viene la infección terciaria, que se da mucho después, ¿no? Que ya pues tiene problemas de tipo neuropático, ¿no? Neurológico y pues cardíaco, ¿no? El tabes dorsal, ¿no? A nivel de las neuronas del asta dorsal posterior y pues problemas de paresia, ¿no? En cualquier etapa de estas, el treponema puede infectar el sistema nervioso, ¿no? Y te puede resultar que cosa una neurosífilis que puede infectar cualquiera de los estadios en mención. Los métodos definitivos diagnósticos creo que ustedes ya saben, una prueba no treponémica con una prueba treponémica que hace la confirmación. La no treponémica siempre tomen en cuenta que se usa como seguimiento o respuesta al tratamiento, ¿no? El método definitivo obviamente que es la microscopía de campo oscuro, ¿no? Del exudado o del tejido que ustedes pues van a biopsiar, ¿no? Y la neurosífilis pues que varía un poco, ¿no? Su diagnóstico con relación a que se hace un test de líquido cerebroespinal con BDRL, ¿no? En cuanto a las consideraciones terapéuticas, siempre el tratamiento de elección es con las penicilinas, ¿no? Entonces, en las primeras 24 horas se puede producir una reacción de Harris-Heimer, ¿no? Que pues se caracteriza por fiebre, mialgias, ¿no? Cefalea, ¿no? Como respuesta por acción pues de la misma liberación de las treponemas en el tratamiento farmacológico, ¿no? Los pacientes que han tenido contacto con una persona, ¿no? Que presenta sífilis primaria, secundaria o latente deben ser tratados como sífilis temprana, siempre y cuando los resultados fueran negativos. Eso es algo muy importante, ¿no? Tan importante como los estadios del VIH, ¿no? En una pareja pues que sea discordante, ¿no? Se debe también hacer la profilaxis respectiva, ¿no? Cuando es una sífilis latente, el término latente significa que requiere una mayor duración de tratamiento. ¿Por qué? Porque los organismos se dividen más lentamente, o sea, su periodo de incubación es más prolongado. Entonces ya les dije la mnemotecnia, el periodo de incubación prolongado, el tratamiento es mucho más prolongado. Eso quiere decir que la sífilis latente es mucho mayor, ¿ya? Entonces acá tenemos los esquemas terapéuticos para sífilis primaria y secundaria, ¿sí? Para primaria pues tenemos pues la penicilina benzatínica, ¿no? En monodosis, la ceftriaxona, ¿no? Por 10 a 14 días, o doxiciclina o tetraciclina, ¿no? Y su seguimiento, su control de 6 a 12 meses. Para sífilis primaria y secundaria, ¿no? Luego tienen, ¿qué cosa? La sífilis latente, ¿no? Les dije latente temprana, que es menor de 1 año, o latente tardía, ¿no?
temprana es en monodosis, ¿no? Y tardía pues se hace es semanal por 3 semanas, 2.4 millones de intramuscular, ¿no? De penicilina benzatínica, siempre de elección es benzatínica, excepto la neurosífilis, que es la penicilina cristalina, ¿no? Sífilis terciaria, ¿no? Sin compromiso neurológico, sin neurosífilis, pues es una dosis semanal también por 3 semanas, tal como la sífilis latente, miren si se dan cuenta. Y la neurosífilis ya es penicilina cristalina 3 a 4 millones endovenoso cada 4 horas e infusión continua por 10 a 14 días. Luego de esto viene el síndrome de descarga uretral. El síndrome de descarga uretral se presenta sobre todo en varones, ¿no? Es su mayor prevalencia. Sin embargo, no descarta que se pueda presentar en las mujeres. Entonces, el fluido pues, puede acompañarse de dolor urinario, disuria, ¿no? Puede ser purulento, puede ser blanquecino, amarillo verdoso. Y pues la etiología es fácil. Puede ser de tipo gonocócico o no gonocócico. Si es gonocócico, pues causado por la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Y no gonocócico, pues por clamidia, ureaplasma, micoplasma. De los tres, el más frecuente es la clamidia. La uretritis gonocócica se inicia pues de 2 a 8 días después de la relación sexual. Te da una infección en la uretra, ¿no? Con un exudado, ¿no? Que puede blanquecino, medio verdoso y que desaparece espontáneamente en un mes. En caso del varón, pues le da epididimitis, prostatitis y bloqueo de la uretra, ¿no? Puede quedar localizado en su defecto propagarse. En las mujeres, ¿cómo les va a dar? En las mujeres generalmente es el típico flujo vaginal blanquecino, ¿sí? Asociado a disuria, que no remite con el tratamiento con óvulos. Entonces nosotros pensamos pues que es una infección vaginal, una vaginitis mixta, le damos pues clotrimazol, metronidazol, ¿no? Miles de tratamientos pues antifúngicos, ¿sí? La paciente no mejora. Entonces ahí viene el problema, pues que eso hay que descartar que sea una gonorrea. Entonces hay que preguntarle en esos casos a las pacientes pues si su pareja se queja por secreción por el pene, ¿no? Síndrome de descarga uretral. Siempre la combinación o lo ideal es darle no solamente ceftriaxona, que es para cubrir el gonococo, sino también acitromicina, de preferencia en dosis de 1 gramo, porque como les digo, siempre estos gérmenes van de la mano. Entonces es mejor darle una combinación para que pueda tener una mejor, abarcar la mayor cantidad de gérmenes frecuentes para el tratamiento. En caso de uretritis no gonocócica, ¿no? El de elección, como les digo, es la citromicina o la doxiciclina por 7 días, ¿no? El primero es el gol estándar porque te garantiza el cumplimiento del mismo. Luego tenemos el síndrome de flujo vaginal. Entonces, al hablar de flujo vaginal tenemos que hablar de vaginitis, ¿no? La vaginitis te va a dar pues un aumento en la cantidad de flujo vaginal, como cambio de olor, de color, consistencia, ¿no? Síntomas de prurito, irritación, disuria, dispareunia y dolor pélvico, ¿no? En algunos casos. Tenemos que tener en cuenta que el síndrome de flujo vaginal va a tener como causal la alteración en el pH, es uno de sus mecanismos más frecuentes. Y sobre todo, el desbalance del ecosistema vaginal por el consumo de lo que es los lactobacilos acidófilos, que son los que se encargan puede producir el ácido láctico, el peróxido, pues que inhiben el crecimiento de otros microorganismos que no forma parte de la flora normal. Este cuadro ustedes se lo tienen que aprender en memoria, ¿ya? Les da pues la tricomona, ¿no? Todos los tres te dan leucorrea, la que da mayor cantidad germen de la tricomoniasis, ¿no? Junto con la candidiasis. Entonces hay pues de todas la que no me altera el pH, y eso ha sido pregunta de examen, es la cándida, puede crecer en pH ácido, por ende la cándida es el más frecuente. El que tiene el peor olor es la vaginosis bacteriana, ¿no? Que es un olor muy fétido como pescado podrido. El aspecto, ¿no? Es típico de la cándida blanco grumoso, la tricomona es un poco más espumoso, amarillo verdoso, y pues de la vaginosis es grisáceo, ¿no? Es un blanco grisáceo. En todas el más frecuente, el síntoma más frecuente es el prurito, ¿no? Y todas también pueden tener un preparado en fresco, ¿no? Cuando nosotros limpiamos con solución salina, lo típico en una tricomoniasis es encontrar un cervix en fresa. El cuello está con unos puntos como si le hubiera dado sarampión, ¿cierto? Entonces se ve así el cuello, ¿no? Con múltiples pequitas, ¿no? De color medio rosado, rosáceas, ¿no? Acá está el orificio cervical, ¿no? Y pues se ve, ¿no? Empunteado.
Después el flujo por cándida, que es típico como leche cortada, y el olor a pescado típico al añadir pues el hidróxido pues de potasio, ¿no? O el test de aminas al 10%, me da el olor a pescado, ¿no? Hay una cosa que tienen que tener en cuenta: en todas las infecciones vaginales, todas, no es que solo venga cándida, no es que solo venga Gardnerella, no es que solo venga tricomona, ¿sí? De todas, la tricomona es considerada como una ITS, ¿ya? Las demás no. En cuanto a las vaginosis, tienen que repasar siempre los criterios de Amsel. ¿Cuáles son los criterios de Amsel? El pH, ¿sí? Mayor de 4.5, el flujo maloliente, ¿no? La presencia pues de células clave, ¿no? Y el test de aminas. El test de aminas positivo es casi patognomónico de una vaginosis bacteriana. ¿Cuáles son los tratamientos para vaginitis y para vaginosis? Como les digo, el gold estándar es aquel que se puede usar en gestantes y no gestantes. En caso de vaginosis va a ser el metronidazol. Es igual para vaginitis tricomoniásica, lo único que varía es el número de días. En caso de vaginitis tricomoniásica es por 2 días o una sola dosis de 2 gramos. Tienen alternativas para vaginosis, como pueden ver acá, ¿no? Tanto con metronidazol en gel como clindamicina en crema. ¿Qué otra cosa pueden ver, ¿no? En tratamientos, el clotrimazol, que es de elección en vaginitis por cándida, junto con la nistatina, ¿no? Lo que nosotros usamos, solemos hacer es usar pues una tableta de 100 miligramos durante 7 días, o pueden usar una de 500, ¿no? Cada 5 a 7 días, ¿no? También es otro esquema de manejo. Luego tienen el síndrome de bubón inguinal, ¿no? Que ya hemos visto ciertas patologías: el linfogranuloma venéreo, ¿no? El chancroide, el chancro blando, ¿no? La tuberculosis genital y el Calimotobacterium, que te da pues el granuloma inguinal. Son síndromes de bubón porque todos te dan bubón, ¿no? Entonces, de elección, todos aquellos que te dan bubón generalmente deben tener un tratamiento por 21 días. Eso también es otra mnemotecnia, porque ellos generalmente tienen un periodo de incubación prolongado, a excepción del chancroide. Pero como les dije, el chancroide, si bien tiene hasta 10 días de periodo de incubación, pues no siempre se acompaña, está el chancroide solo. Entonces ahí ya tiene que considerar pues otro tipo de pruebas, ¿no? Tales como RPR, ¿no? VIH, ¿sí? Y finalmente el síndrome del dolor abdominal bajo, pues eso lo vamos a ver en enfermedad pélvica inflamatoria. Finalmente tenemos el síndrome del dolor abdominal bajo, ¿no? Que puede guardar relación con muchas entidades, ¿no? Tenemos que ver su diagnóstico diferencial.